Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en directo a América Edición Nocturna. A ustedes les agradecemos su sintonía. Vamos con los titulares de esta jornada. Ya son al menos 136 los muertos tras el paso de la tormenta Freddy por Malaui, Madagascar y Mozambique. Se trata del ciclón más fuerte del que se tiene registro en el hemisferio sur y ha dejado unos 480.000 afectados. El gobierno de Australia confirmó la compra de 3 submarinos de propulsión nuclear fabricados por Estados Unidos con opción de añadir 2 más en el futuro. La compra tiene lugar en el marco de la alianza AUKUS junto a Estados Unidos y Reino Unido para hacer contrapeso a China. El gobierno colombiano y una parte de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC establecerán una mesa de diálogo. Así lo anunció el presidente Gustavo Petro luego de que la Fiscalía levantara las órdenes de captura contra 19 integrantes de ese grupo. Damos inicio en Malawi, donde según el Departamento de Desastres, solo en ese país cerca de un centenar de personas han muerto a causa del ciclón Freddy. El fenómeno natural ha regresado al sur de África siguiendo un patrón en bucle pocas veces visto por los meteorólogos. Freddy ha dejado a su paso unos 480.000 afectados y también pérdidas humanas en Mozambique y Madagascar. Las calles convertidas en torrentes. Vehículos sumergidos en la fuerte lluvia. En Malawi, el ciclón Freddy ha golpeado de nuevo, causando inundaciones y grandes deslizamientos de tierra. Según la Oficina de Desastres del país, cerca de un centenar de personas murieron y decenas más resultaron heridas o desaparecieron. También en Mozambique, el ciclón arrasó todo a su paso, con vientos de 150 kilómetros por hora. Las carreteras, el agua y la electricidad quedaron cortadas en algunos lugares. 100.000 usuarios están sin electricidad. Es caótico, tendré que buscar la manera de cubrir mi casa con planchas de zinc para poder sobrevivir. El ciclón lleva 35 días azotando el sur de África. Está por convertirse en el más largo de la historia y quizás también en el más impredecible. Se formó frente a las costas de Australia y cruzó el Océano Índico antes de golpear Madagascar y Mozambique a finales de febrero. También allí hubo varios muertos y miles de desplazados. Desde hace una semana vuelve a afectar a estas dos zonas. Lo notable es que en el mar ha recuperado el calor, la humedad y una atmósfera favorable. Ha podido recuperar su intensidad y convertirse en un ciclón importante. Según las previsiones, se espera que el ciclón se desplace hacia el mar durante la semana y finalmente se debilite. Miles de personas protestaron en Pakistán para pedir elecciones anticipadas y defender la labor del ex primer ministro Imran Khan. El político presentó su campaña electoral en medio de la movilización en la ciudad de Lahore. Allí Khan aseguró que el actual gobierno está presentando mociones en su contra y en contra de otros líderes de su formación política para intentar que no se presenten a los comicios regionales. Recordemos que Khan fue destituido tras perder un voto de confianza en el Parlamento en abril del año pasado. En otras noticias, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia indicó que su país dará una prórroga al acuerdo para la exportación de cereales a través del Mar Negro. La medida es por espacio de 60 días, la mitad de lo pactado inicialmente, y permitirá la exportación de 24 millones de toneladas de cereales desde Ucrania. Algunos lo denominan como un pacto crucial, y es que el acuerdo de exportación de grano del Mar Negro está relacionado con la seguridad alimentaria mundial, ya que permite la importación de grano y fertilizantes, tanto rusos como ucranianos, desde puertos ucranianos. Un flujo que se vio afectado por la guerra de Ucrania y que disparó los precios de varios alimentos a nivel mundial. Y justo para evitar eso, en julio se planteó y firmó el acuerdo mediado por la ONU y Turquía, permitiendo las exportaciones desde 3 puertos ucranianos. Pero hay un problema, expira el próximo sábado y eso ha levantado voces de alarma. El mundo necesita esto, el mundo necesita el acuerdo de grano del Mar Negro y lo sabemos porque hemos visto un mundo con el acuerdo de grano del Mar Negro y también un mundo sin el acuerdo de grano del Mar Negro. Y es que la renovación está sujeta a condiciones de la parte rusa, ya que Moscú asegura que a pesar de que los productos rusos incluyen
incluidos en el acuerdo están exentos de sanciones, siguen sufriendo bloqueos. Mientras la exportación comercial de productos ucranianos se lleva a cabo a un ritmo constante, reportando considerables beneficios a Kiev, las restricciones a los exportadores agrícolas rusos siguen vigentes. Muchas empresas de logística y transporte se niegan a colaborar con los rusos, algo que podría hacer peligrar el acuerdo. El acuerdo global implica dos direcciones, la rusa y la ucraniana, y ambas deben aplicarse. Desde su firma, el acuerdo ha permitido la exportación de 23 millones de toneladas de cereales, el 55% destinado a países en vías de desarrollo. El gobierno australiano anunció que comprará 3 submarinos de propulsión nuclear fabricados en Estados Unidos como parte del acuerdo AUKUS, un pacto alcanzado por Australia, Estados Unidos y el Reino Unido. El anuncio tuvo lugar en Washington, donde Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, informó que al pedido de 3 submarinos se podría añadir próximamente 2 adicionales. Sobre este tema comentó el premier australiano, quien se reunió en una base aérea en el estado de California con el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, y el presidente estadounidense Joe Biden. Escuchemos sus palabras. Estamos obligados sobre todo por nuestra creencia en un mundo donde se respete la soberanía de cada nación y se defienda la dignidad inherente de cada individuo, donde la paz, la estabilidad y la seguridad aseguren una mayor prosperidad y una mayor medida de justicia para todos, y donde todos los países puedan actuar en sus intereses soberanos libres de coerción. Este encuentro, que tuvo lugar en California, es particularmente importante para el primer ministro australiano Anthony Albanese, dado que el premier está bajo presión porque este es el proyecto de defensa en el marco del acuerdo AUKUS, es el más ambicioso y costoso en la historia de su país. Esto ha hecho que varios sectores políticos y de la sociedad no lo respalden. Australia, Estados Unidos y Reino Unido buscan hacer contrapeso a la presencia de China en la región de Asia-Pacífico. AUKUS es el acrónimo que conjunta los nombres de los países miembros del pacto. En 2021, Australia, Estados Unidos y Reino Unido acordaron forjar una alianza estratégica para reforzar la integración en temas de seguridad y defensa. Su principal objetivo sería contrarrestar la creciente influencia china en la región. Hoy estamos dando otro paso histórico para profundizar y formalizar la cooperación entre nuestras 3 naciones, porque todos reconocemos el imperativo de garantizar la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico a largo plazo. Australia podría recibir los primeros submarinos de propulsión nuclear de fabricación estadounidense a principios de la década de 2030. Estos no llevan armas atómicas, pero sí tienen capacidad para cargar hasta 40 misiles Tomahawk. A raíz de esta alianza, Canberra se vio obligada a abandonar el acuerdo firmado con Francia en 2016 que estipulaba la venta de submarinos franceses a la nación oceánica durante 50 años, lo que representaba una pérdida millonaria para el gobierno francés, un hecho que pasó a conocerse como la crisis de los submarinos. El engaño fue intencionado. Había más en juego que el suministro de submarinos, porque se trataba de un acuerdo común sobre soberanía sellado con la transmisión de datos altamente clasificados. La forma en la que se manejaron fue claramente una puñalada por la espalda. Las asperezas entre Francia y los miembros de la AUKUS han sido limadas desde entonces, pero las tensiones se mantienen con China, que ha expresado rechazo a la transferencia de este tipo de tecnología a Australia, en medio de las tensiones en torno a Taiwán y las disputas sobre la soberanía en el mar meridional. En casa, el primer ministro australiano Albanese está bajo presión por demostrar que este proyecto, el más costoso en la historia del país en materia de defensa, llevará a la generación de empleo. Vamos a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro anunció que dará inicio a una mesa de diálogo con el Estado Mayor Central, uno de los grupos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC que se abstuvo de firmar el acuerdo de paz de 2016. Como primera medida, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura de 19 de los integrantes de este grupo de disidentes que ahora serán parte de los negociadores. Colombia comenzará un segundo proceso de paz.
El presidente Gustavo Petro anunció este lunes una mesa de diálogo con el Estado Mayor Central, una de las disidencias de las antiguas FARC que es liderada por alias Iván Mordisco. Con esta posibilidad que inicia en el día de hoy, dada la actitud del fiscal de aceptar los nombres de las personas que actuarán como voceros de esa agrupación, prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el gobierno. Para que este proceso pueda llevarse a cabo, la Fiscalía General de Colombia suspendió 19 órdenes de captura por pedido del gobierno. Para él, esa organización es una organización que tiene y lo dota de un carácter político para negociar acuerdos de paz con el gobierno nacional. En France 24, Jorge Mantilla, investigador en asuntos de conflicto y crimen organizado, explicó las posibles dificultades que pueden surgir en las conversaciones entre el gobierno y el Estado Mayor Central. El gobierno ya ha reconocido explícitamente al Estado Mayor Central como un grupo de carácter político. Los retos tienen que ver justamente que esta estructura no es un grupo propiamente unificado. Hay más de 25 frentes dentro de lo que se denomina Estado Mayor Central. Gran parte de las dudas tienen que ver con si hay unidad de mando, si efectivamente son un interlocutor que tenga unos criterios claros para negociar. Además del Estado Mayor Central, el Estado colombiano apunta a tener acercamientos en las próximas semanas con la segunda Marquetalia, otra de las disidencias de la FARC. Este 13 de marzo se conmemoró el 10º aniversario de la elección del Papa Francisco como máximo líder de la Iglesia Católica. Los 10 años del primer Papa latinoamericano han estado marcados por acontecimientos como la guerra en Ucrania, la pandemia de COVID-19 o el conflicto israelí-palestino. Cuestiones donde el argentino se ha expresado activamente haciendo llamados al diálogo para detener el derramamiento de sangre. Además, por abusos sexuales por parte de los integrantes del clero. El informe es de Max Pérez Gallardo. 10 años del humo blanco argentino. El 13 de marzo de 2013, después de la controversial dimisión de Benedicto XVI, el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido como Santo Padre de la Iglesia Católica. Francisco, nombre que eligió Bergoglio para su papado, es el primer sumo pontífice latinoamericano y jesuita en la historia de la institución. Hermanos y hermanas, los dejo por ahora, pero muchas gracias por su bienvenida. Por favor, recen por mí. El Papa Francisco ha sido uno de los jerarcas católicos que más ha salido del Vaticano. Ha realizado 40 viajes a 60 países diferentes, privilegiando naciones en situaciones complicadas. Palestina, Jordania, Cuba, el Congo y Sudán del Sur han sido algunos territorios visitados por el Santo Padre. Su santidad, nombre con el que reconocen al Papa los feligreses, ha sido sumamente vocal con su deseo de trabajar por la transformación social del mundo. Los reportes por violencia sexual contra menores en la Iglesia Católica también han sido abordados por el argentino. Desde escuelas católicas irlandesas hasta conventos portugueses, los escándalos sexuales de la Iglesia Católica han indignado al mundo. En Irlanda, una investigación reveló que en el lapso de 1920 a 1990, más de 9.000 menores murieron en residencias administradas por la Iglesia Católica. El reporte indica que 2.000 de ellos sufrieron abusos sexuales. En 2021, una serie de reportes desvelaron que más de 200.000 niños han sido víctimas de abuso sexual por miembros del clero francés. En Lisboa, una comisión de investigación independiente requerida por el Vaticano señaló que al menos 4.815 menores fueron víctimas de abuso sexual por sacerdotes portugueses. Al menos 100 de los acusados siguen libres y en funciones. Hago un sentido llamado a una lucha sin cuartel contra los abusos a menores, tanto sexuales como en otros ámbitos, por parte de todas las autoridades y personas, pues estamos ante crímenes abominables que deben ser borrados de la faz de la tierra. A sus 86 años, el Papa Francisco se ha ganado el corazón de millones por su activismo político y lucha por reformar la Iglesia Católica.
Así llegamos al final de esta emisión de Directo América aquí en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Amal Benotman con toda la información del continente africano en África 7 días. Feliz noche para todos.